clase número 6 de la materia, la primera carta a los Corintios. Primera Corintios capítulo 2, verso 13. Voy a iniciar ahí, Primera Corintios 2, 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Venimos de un contexto en el que estamos estudiando el punto de la sabiduría. ¿Okay? Los corintios, una de las cosas por las cuales no estaban creciendo en Cristo era porque no querían dejar sus viejas enseñanzas del mundo. Hermanos, cuando una cosa que sabemos o que hemos aprendido que no compagina, que no embona con los principios de Dios, indudablemente el que tiene la razón es Dios. Eso es obvio. El problema está cuando nosotros empezamos a sacar excusas del por qué dice eso. Hay muchos que dicen, es que en ese tiempo esto y el otro, ¿no? Por decir, cuando decía, es que cuando dice ahí que Sara le decía Señor a su marido, es que en ese tiempo las mujeres no tenían derechos, gracias, no tenían derechos y no tenían obligaciones y ahora nosotros las mujeres somos distintas. No, sigue siendo igual de pecadora que como Sara. Pero ahí está el porque no embona el pensamiento del mundo, que hemos aprendido del mundo, con los principios de Dios, y allí hay un problema. Cuando mi pensamiento lo queremos poner por encima del pensamiento de Dios, lo que va a pasar con mi crecimiento es que me voy a estancar. No voy a crecer. ¿Okay? No voy a crecer. Ahí cuando dice acomodando, significa juzgando de una manera, discerniendo significa. ¿Ok? La sabiduría divina es enseñada por el Espíritu Santo. O sea, aunque tenemos el libro, hermanos, aunque tenemos la Biblia, mucha gente memoriza la Biblia y mucha gente lee la Biblia, pero no entiende la Biblia. Y así no importa cuántos versículos tú te sepas de memoria, que no estoy diciendo que sea algo que no debes hacer, debes hacerlo, pero es como aquel que dice que sabe, no sé, manejar un auto y cuando está ahí nunca lo hace. Pues de qué te sirve que sepas que a lo mejor dando el volante y la direccional, el limpiaparabrisas, todo eso, de qué te sirve saber todo eso si cuando es el momento no lo sabes utilizar? Entonces ese es el punto aquí, que Pablo les está diciendo a los corintios que la manera por la cual piensan así es porque no quieren dejar lo que han aprendido del mundo. Estoy diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el hombre natural significa el hombre que se guía por los sentidos. Es un hombre que no ha nacido de nuevo, hermanos. Porque no podemos decir que todos los que se guían por sentidos, por cuanto nosotros, aunque siendo creyentes, tenemos sentidos, ¿ok? Por sentimientos, por, ¿cómo podemos decirlo así? Por naturaleza, por eso viene el nombre natural, o sea, hay cosas que hacemos por naturaleza. Recuerden que nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces lo que hacemos por naturaleza es la venganza. Eso es algo que traemos todos, ¿okay? Todos traemos eso. Aquel que diga, no, es que yo no soy así, no, eso lo traes de natura, no necesitan que te lo enseñen, eso lo traemos de naturaleza, ¿ok? Y el hombre natural, dice aquí, no percibe. Significa no las entiende, no las comprende, no puede verlas. ¿Ok?
Son personas que son guiadas solamente por los sentidos, por lo que sienten, por lo que creen, por lo que les conviene, ¿eh? Una de las cosas que tiene el hombre natural es el egoísmo. Y él va a ser, como dice el dicho vulgar o el dicho mexicano, ¿no? Él no da paso sin guarache. Estamos entendidos aquí, hermanos, que a veces vamos a hacer algo en Cristo que no nos va a redituar una ganancia al corto plazo. ¿Okay? Por decir, nosotros tenemos una situación y a lo mejor si nosotros hacemos algo que el mundo haría, tendríamos una ganancia a corto plazo. Pero si hacemos lo que Dios nos dice, tal vez no tendríamos una ganancia o la tendremos a muchos años. Y ahí radica entre lo que es un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre natural siempre ve por él. Siempre ve por él. Así que cuando tú veas a uno que tal vez se dice cristiano, pero actúa para obtener él una ganancia, y no me refiero al trabajo, me refiero a que él actúa, o sea, él no va, por decir, él no va a perdonar si no tiene algo a cambio. Él no va a asistir si no tiene algo a cambio. Eso es egoísmo. Y date cuenta que todo el mundo se conduce de esa manera. Se conduce de esa manera. Hasta en el matrimonio se conducen así. ¿No? A veces se casan por obtener algo a cambio, por obtener una estabilidad, una seguridad económica, porque pues para que él se sienta grande, él se sienta que no se quedó en los grupos de los solteros, cosas así. O sea, es puro egoísmo. Además piensan en ellos. Ese es el hombre natural. Por eso dice que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu de Dios es autonegación. Eso no lo percibe. Dice ahí, porque para él son locura. Y sí, hermanos, todo lo que es autonegación, o sea, ellos ven el amor como algo donde yo saco un provecho, ¿no? O sea, yo sí lo amo, pero si mientras me dé o mientras ella me da. Cuando ella me deje de dar o cuando ella deje de ser bonita, entonces ahí ya como que el amor se fue, ¿no? Como que el amor se acabó. Eso es egoísmo. Y cuando tú le explicas lo que es el amor de acuerdo a la palabra de Dios, para él es locura. Él dice, no, no es cierto, eso no puede ser. Dice ahí, y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Dice aquí, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo tiene que abrir el entendimiento del ser humano para que pueda entender los misterios en la palabra de Dios. O sea, un misterio de la palabra de Dios no se entiende por memorizar la Biblia. Tiene que discernir, hermano, tiene que comprender. Una cosa es saber el texto y otra cosa es discernir el texto. ¿Ok? Y eso es lo que tienen hoy muchos maestros. Hoy muchos maestros citan la Biblia, pero no traducen la Biblia. Y eso pasa con muchos creyentes que son carnales. Citan la Biblia, pero no la saben. No sabe a qué se refiere, simplemente la citan. Y ya saben que un verso fuera de contexto es un pretexto, Cuando a mí me salen y luego yo los escucho que es que me dijeron que este verso y luego no saben el contexto, digo, puro pretexto sacan. Que no saben ni siquiera qué significa ese verso, no lo saben. Simplemente lo citaron porque se les vino a la mente. Pero no saben a qué se refiere eso. Entonces ya saben, un verso fuera de contexto es un pretexto, El Espíritu Santo es el que capacita al ser humano, hermanos, para que vea claramente el camino que lleva a la vida.
Una de las cosas que va a pasar, hermanos, cuando entendemos la Biblia de verdad, es vernos a nosotros mismos tal como somos. Eso es lo que va a pasar. O sea, si alguien lee la Biblia y no se da cuenta de tal y como él es, no la entiende. Versículo 15, 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí espiritual, hermanos, podemos verlo en dos puntos, ¿ok? Para que lo entendamos, porque el capítulo 3 vamos a seguir con eso. El primer punto es por posición, ¿ok? Posición. ¿A qué me refiero aquí? Posición se refiere a que somos espirituales porque tenemos el Espíritu de Dios, ¿ok? O sea, aquí no estamos hablando de espirituales en el punto del que más sepa de la Biblia, ese es el más espiritual. No, no. Aquí espiritual por posición se refiere a alguien que tiene el Espíritu de Dios, que nació de nuevo. Por eso es espiritual, ¿ok? Y hay otro punto, espiritual por práctica, es decir, por su conducta. Tiene una conducta espiritual o puede tener una conducta carnal. Y eso se refiere a que no es espiritual en la práctica porque como no lo practica, lo olvida fácilmente. ¿Ok? Lo olvida fácilmente. En cambio el espiritual, y aquí espiritual se refiere a aquel que es nacido de Dios. Ese es el punto aquí. El que está con Dios, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas. Es decir, las cosas que vienen de Dios, las cosas que están en la palabra, Él las puede discernir. Sí las puede discernir. ¿Quién? El que ha nacido de Dios. Ese sí las puede discernir. Dice ahí, pero Él no es juzgado de nadie. Aquí se refiere, hermanos, Él no es juzgado de nadie. Se refiere a que el hombre natural no nos entiende y es por eso que no nos puede juzgar, aunque lo hace. Pero el hombre natural siempre va a juzgar, hermanos, siempre va a juzgar, te digo, de acuerdo a su egoísmo. Es que tú eres cristiano, pero no sé, no le das dinero a tu hermano y yo creo que eso es malo porque si tú te dices cristiano debes amar a tu prójimo. Y sí dice eso la Biblia, ¿no? Si tú dices, sí lo dice. Pero también la Biblia dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Sí lo dice también. O sea, te das cuenta, o sea, Él no es juzgado de nadie. O sea, que como tú entiendes, toda verdad tiene dos puntos, hermanos, ¿ok? Tiene dos puntos. Toda verdad tiene dos puntos. O sea, la verdad es que en el perdón sí hay esa parte del perdón, ¿ok? O sea, perdonamos. Pero hay muchas consecuencias que aunque venga el perdón, vienen. Aunque haya perdón, o sea, sí vienen. ¿Ok? Entonces dices, es que no, es que me perdonaste, entonces no me perdonaste si vienen las consecuencias. No, sí, pero las consecuencias tienen que venir. ¿Ok? Y eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, mucha gente entiende que, si Dios me perdonó, entonces ¿por qué vivo esto? Pues porque son consecuencias de lo que hiciste. Bueno, sí, pero entonces ¿cuál perdón de Dios? No, Dios te perdonó y no te da lo que te mereces. Pero de que a veces las consecuencias vienen, pues sí. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente también manda gente, aquí nos ha pasado mucho hermanos, y nos pasa aquí. Pero nos pasa que mucha gente que pide ayuda, la mandan para acá. Es que ya hay una iglesia y ellos los tienen que ayudar. Esta es la idea que tienen ellos. A ver, ¿vamos a ayudar a la gente? Pues en un punto a dos, sí. O sea, si yo veo que no ha comido, pues sí, ¿no? Dice la Biblia que si tú ves a tu hermano que no ha comido,
o que no tiene para cubrirse, y tú cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Así lo dice, sí lo dice. Bueno, sí, entonces, ¿a todos los que vengan les vamos a ayudar? No, no. Ah, entonces, ¿dónde está el amor? Eso es lo que tú no entiendes. Eso es lo que el natural no entiende, ¿no? O sea, yo no voy a ayudar a alguien que está de flojo, o sea, que sí tiene sus miembros bien, que está sano, pero dice, es que no quiero trabajar. No lo ayudes, o sea, no. Ah, entonces, ¿dónde está el amor? Te amo, por eso te lo demuestro así. ¿Por qué? Porque el proverbio lo dice, ¿no? Que dice, en qué se parece un holgazán y la puerta? En que los dos andan de lado a lado. Así pues, pones la silla, así anda el holgazán en la cama, de lado a lado. Y la Biblia habla mucho de ello. ¿Te das cuenta? O sea, en esa parte del espiritual entiende que sí vamos a ayudar, pero no a todos. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren la ayuda porque no quieren trabajar, no porque no puedan. Pero el natural te va a decir, es que entonces, no, es que aquí no ayudan a nadie. Di lo que quieras, pero tú no entiendes. ¿Te das cuenta, hermanos? O sea, muchas veces, esa es la parte en la que por eso dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque como nosotros sí entendemos no la letra, sino el principio. Ese es el punto, el principio espiritual. En Santiago 1:5 dice esto: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El espiritual recibe la sabiduría que viene de parte de Dios y tiene la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, pero no que tenga el conocimiento absoluto. No lo sabemos todo, ni lo sabremos todo. Entonces el espiritual va más allá, hermanos. El natural solamente ve la fachada, el espiritual va al origen. ¿Ok? Va al origen. Entonces uno que está en el espíritu es capaz de discernir claramente, hermanos, la falsedad del hombre y la doctrina de Dios. Porque ese es el contexto. El contexto es la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. El espiritual va a discernir cuando es palabra de Dios y cuando es, ¿qué?, un rollo humano. Lo va a saber. Entonces la pregunta que viene aquí es, ¿por qué la gente oye herejías y las cree? ¿Cuál será la razón por la que pasa eso? ¿Por qué no tienen el Espíritu de Dios? Por eso. Porque alguien que es espiritual va a saber cuando eso se lo sacó de la manga. Cuando eso solamente lo está diciendo porque sí. Una de las cosas, hermanos, que estoy viendo mucho, y es que hay mucha ignorancia en a quién pedirle. Yo veo mucha gente que sí, que es muy sincera, la verdad, o sea, ora muy sinceramente. El problema es que ora, Espíritu Santo, conviértelos, Espíritu Santo, convéncelos. Yo nunca he visto en la Biblia que alguien ora así. La Biblia dijo Cristo, ¿no? Todo lo que pidierais, ¿qué? ¿A quién? Al Padre en mi nombre, Él lo hará. O sea, a nosotros no es necesario que nosotros pidamos al Espíritu Santo eso, porque eso es su ministerio de Él.
Pero hoy en día oigo mucho que oran al Espíritu Santo y eso no es bíblico. No es bíblico, no se ve en la escritura eso. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no sea Dios, es Dios, pero su ministerio es distinto que Él está haciendo. Y yo veo mucho eso, que se está dando mucho, que oran de esa manera. Entonces cuando tú ya eres espiritual y empiezas a ejercitarte, te vas a dar cuenta de muchas de esas cosas que no van, que tú dices, eso no está bien, y ora muy fuertemente y muy sinceramente, pero está sinceramente equivocado, ¿no? Entonces para nosotros, hermanos, la escritura es como nuestro mapa. Si andamos en un desierto, en una ciudad desconocida, la escritura es el mapa donde podemos ubicarnos. Vamos a decirlo así, el Espíritu Santo en el creyente es el GPS por cómo llevar su vida. Entonces un buen discípulo de Jesucristo, hermano, sabe estudiar y ¿qué? Y discierne lo que se está hablando. 1 Corintios 2:16, vamos terminando este capítulo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo toma estas preguntas no porque no sabe, sino para confirmar algo. Las toma de Isaías 43, que dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La respuesta es nadie. Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es decir, ¿quién le puede decir al Señor, oye, estás mal y te sugiero esto? Por ahí hay algunos que dicen, es que esta parte de la Biblia ya no está vigente. Es como decirlo, Señor, aquí te equivocaste y ya. No podemos hacer eso. Muchas veces vemos las cosas de manera natural, hermanos, y le queremos enseñar a Dios de cómo se hacen las cosas. Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Pablo lo que está diciendo aquí es que con estas dos preguntas de ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es decir, no hay punto de comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. No hay punto de comparación. O sea, es absurdo comparar. Es absurdo. No podemos comparar el conocimiento de Dios en la palabra con el conocimiento del pastor. El conocimiento del pastor es así, chiquitito. O sea, lo poco que él pueda entender es nada en comparación con lo que Dios es. Por eso, ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, le está diciendo Pablo a los Corintios, ustedes díganme de qué quieran, de Platón, de Aristóteles, de los dioses griegos, del panteón griego, díganme de lo que ustedes quieran, de Herodoto, lo que ustedes quieran, pero nada de eso se compara ¿con qué? Con la sabiduría de Dios que está implicada ¿en quién? En Cristo. Por eso dice, nosotros tenemos que la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que pensamos como Cristo? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si ya habita el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es Cristo? Logos, la palabra. Al tener ya el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos ya esa parte que necesitamos para entender la Biblia.
Entonces lo que quiere decir es que al yo entender la Biblia, tengo que empezar como a conducirme como Dios me marca. Pero no voy a poder conducirme como Dios me marca si la Biblia la tengo olvidada. No voy a poder conducirme así. Entonces concluyo el capítulo. La sabiduría que da el Espíritu no tiene sentido para el hombre del mundo. Por naturaleza, el hombre es un ser físico, hermanos, es un ser físico y está preocupado por las cosas de este mundo. De esa manera, no puede entender los caminos de Dios porque el hombre natural no es espiritual. El Espíritu de Dios no está en él para darle la capacidad de entender. El cristiano, hermanos, puede ver las cosas bajo una luz diferente. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y puede ver las cosas como realmente son. Porque el hombre natural solamente se las imagina. El espiritual sabe realmente cómo son. El hombre natural solamente se las imagina. O sea, ¿cómo crees que es Dios? Y ellos empiezan a divagar. No, pues yo creo que Dios, por decir, en la mañana estábamos escuchando un programa ahí de esos de comida y sale una mujer que dice, es que Dios no castiga. Bueno, esa es tu opinión, pues está bien. La viertes en el aire y está bien, pero es un hombre natural. Eso es lo que ella cree, ¿verdad? Y dice, es que Dios no castiga. Porque todo lo bueno y lo malo que nos pasa, pues bueno, hay que reírse, pero Dios no castiga. Y tú dices, bueno, pues eso es tu opinión, pues es natural. Hablas así. Pero tú que eres espiritual y que sabes cómo las cosas son, sabes que Dios sí castiga. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Es que ahí se equivocó. Pues eso es lo que tú crees. Ok, pasamos al capítulo 3, hermanos. 1 Corintios capítulo 3. Ahí tenemos colaboradores de Dios. 1 Corintios capítulo 3. Voy a decir algunas cosas del contexto de este capítulo para entrar en él. Pablo en este capítulo continúa con la caracterización de los cristianos de Corinto como inmaduros, que venimos viendo en el capítulo 2. Pero ahora vamos a ver, hermanos, las consecuencias de no ser maduros. Vamos a ver las consecuencias, ¿ok? Hay 3 grupos en este capítulo, te los voy a decir. El hombre natural, ¿okay? El hombre natural, ya sabemos quién es ese. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, que entiende todas las cosas por sus sentidos y por su experiencia terrenal. El hombre espiritual, que es el que tiene el Espíritu de Dios, y están también los bebés en Cristo, ¿okay? O los niños. Esos son 3 grupos que vamos a ver en este capítulo, ¿okay? Entonces voy a iniciar ahí, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, aquí esa parte de manera une lo anterior, ¿ok? Seguimos con el mismo punto. Recuerden que la carta a los Corintios es una carta. Aquí ya se dividió en capítulos, pero seguimos con el contexto. ¿Cuál es el contexto? Sabiduría hombre, sabiduría de Dios, ¿ok? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí ya hay otro punto. Aquí cuando habla de espirituales ya no se refiere al punto de que por posición, ¿ok? Ya les expliqué eso. Posición se refiere a que cuando creímos tenemos el Espíritu de Dios, ¿ok? Y ahí somos espirituales. Pero el otro punto es por práctica. Y a ese punto se refiere aquí Pablo. Que es
De manera que yo, hermanos, no puedo enseñarles o no puedo ponerlos en cosas más responsables o de mayor jerarquía, porque se comportan como inmaduros, porque no han crecido. O sea, puede haber cristianos que son salvos por posición, o sea, sí han nacido de Dios, pero no maduran. Y la respuesta por qué no maduran es porque no practican lo que saben. Aquí la palabra niños viene de una palabra griega nepios, que significa alguien infante, alguien inmaduro, una persona simple. Proverbios habla mucho de una persona así. Una persona simple es una cretina, es que todo se lo cree. No investiga, no indaga, no lee otras cosas para decir, a ver, lo que eso que me están diciendo es verdad. Hermanos, hoy en día hay más noticias que son erróneas que lo que de verdad es verdad. O sea, hoy tenemos mucha información, podemos acceder a mucha información por vía del internet, pero hoy en día también hay muchas cosas que son falsas, que no es verdad. ¿Cómo podemos identificar que es algo falso? Bueno, tenemos que tener un punto de referencia. O sea, ¿de qué estamos hablando, por decir, en un artículo de salud? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto de referencia? Bueno, es la medicina. Bueno, entonces, ¿a qué se aboca? No, pues a la, no sé, a la sexualidad, a los ojos, bueno, entonces necesitamos comprender un punto más amplio de lo que es la vista. Pero una persona simple, hermanos, es aquella que no investiga. Es aquella que todo se lo cree. Es aquella que ve el peligro y no toma precaución, simplemente se deja llevar. Esa es una persona simple. Una persona simple es aquella que se le ha avisado varias veces y sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo y sigue pensando que un día su problema se va a resolver. Es una persona simple. Es un niño. Nosotros tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que madurar. ¿Cómo se madura? Bueno, que si ya había algo allí, que muchas veces la palabra nos habla bien claro que eso es lo que estamos viviendo, lo que estamos queriendo decidir, y te dice no, ¿qué hacer? Pues no. Y eso va a hacer que crezcas. Pero tú dices, bueno, ahí dice, pero yo creo. Ahí te quedas. Los cristianos maduros, hermanos, son los que están llenos del Espíritu Santo y glorifican a Dios por medio de su conducta. Pablo estuvo con ellos 18 meses, hermanos, enseñándoles. Entonces, el problema de los corintios no era doctrina, o sea, no era que no tuvieran maestros, porque estuvo Pablo durante 18 meses y después estuvo Apolos enseñándoles, pero ¿por qué no crecían? ¿Por qué no crecían? Porque no practicaban, hermanos. Y fíjate bien, algo que no se practica es algo que se olvida. Algo que no se practica es algo que se olvida. Tú podrás saber mucha Biblia, y qué bueno si la sabes, pero si no la practicas solamente sabes teoría, pero no creces. O sea, aquí no vas a crecer por cuánto sabes, sino por cuánto vives. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos es que sí saben de la Biblia. Yo conozco a varios que saben, pero cuando se trata del perdón, se trata de la autonegación, se trata de amar a tu prójimo, se trata de amar a tu enemigo, ahí sí, como que yo no quiero eso. Como de aguantar el agravio, ¿no? Como que pues yo no respondo, ya me agraviaron, pues bueno, me callo y ya, le seguimos. En esa parte como que no, pues no crecen.
Tú ves que siguen cometiendo los mismos errores, siguen pensando igual y ya. O sea, es mi obligación escucharlos 2, 3, 4, 5 veces, pero a veces les tengo que decir, hermanos, tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, no tengo que repetirte siempre lo que ya tienes que hacer, que ya lo sabes, pero como eres tan simple, piensas que todo se va a arreglar de otra manera. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa maduro. O sea, una de las cosas por las cuales una persona no madura es porque dejó de leer la Biblia, dejó de estudiarla, ya la abandonó. Iba bien, pero de que la abandonó y se dedicó a otras cosas, se dedicó más al mundo, a ganar dinero, a hacer sus cosas, ya lo ves que su vida espiritual, ¿cómo va? En picada. ¿Cuál es la razón? Abandonó. O sea, y no es que no tenga estudio aquí en la iglesia, lo tiene, pero como ya lo olvidó, las primeras cosas que hacía, ¿qué pasa? Va en picada. El problema de Corinto no era los maestros, el problema de Corinto era que ellos se seguían guiando como los del mundo. Ese era el problema de ellos. Entonces sigue diciendo, 1 Corintios 3, 2 y 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La diferencia entre leche y vianda la tenemos bien clara. Leche es algo liviano, y vianda es algo ya que es más sólido. ¿Cómo es la leche espiritualmente hablando? Es que solamente te doy por encimita. Y hay muchas congregaciones que son así, que solamente te dan por encimitas, es decir, que no profundizan, no buscan tesoros dentro de, sino simplemente dicen, pues ahí dice, hermanos, ya ven, no sean niños, tenemos que comer leche, pero también ya tenemos que madurar, ir allá, pero no te explican cómo. Y así hay muchos. También la leche lo que hace es que no te confronta con el pecado, no te corrige, no te exhorta a que tienes que cambiar ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertas actitudes. La leche hace eso. Entonces, los corintios eran tan carnales que cuando la Biblia los confrontaba, se enojaban. Eso es lo que hace la vianda. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Y va a explicar por qué no son capaces. Va a explicar, dice, porque aún sois carnales. Aquí carnales no se refiere a que son de una bandita, de que, ay, ¿qué onda carnal? No. Aquí carnales se refiere a una persona, dice en otra versión, porque ustedes andáis como hombres. Eso significa carnales. Carnales significa que ustedes se guían simplemente por sentimientos y por impulsos. Hermanos, un cristiano no se guía por impulsos, se guía por principios. El creyente no se guía por impulsos, se guía por principios. Fíjate cómo es un carnal, primeramente, celos. Hay entre ustedes celos. Aquí la palabra celos significa, en el griego es la palabra griega celos con Z, y significa calor. Es decir, como que sientes un ardor, como una punzada. Y eso surge o hace surgir malicia. ¿Qué quiere decir malicia, hermanos? Quiere decir que empieces a idear hacerle un mal. Pregunta, ¿puede haber en la iglesia personas así que se guían por celos? Sí, hermanos. A ver, yo te quiero preguntar, cuando tú te enteras de que alguien, no sé, se compró un auto, o se compró una casa,
o no sé, algo que Dios le bendijo a él, ¿cómo te sientes? ¿Te alegras de que que lo haya comprado? ¿Que lo haya adquirido? ¿Que lo haya logrado? Hay gente que no. Y somos de la misma comunidad cristiana y a veces sentimos celos porque el otro logró, no sé, terminar su carrera. El otro logró comprar su casa. El otro logró y sentimos celos. Eso es de un carnal. No estoy diciendo que no sea hijo de Dios. Lo es por posición, pero prácticamente, en la práctica, es un niño. Y a veces vamos en las cosas tan simples, hermanos. ¿Cuáles? Ah, pues la hermana ya trae zapatos nuevos. Y ya está, o sea, y ya ahí empieza a salir la envidia. Empieza a salir la envidia o los celos. Y ya maliciosamente ideamos qué voy a hacer para competir con ella. Eso es de la carne, hermanos. Eso es de un inmaduro. ¿No? Y ese es un impulso. Los celos son un impulso. Habla de un hervor. La idea es como una olla express, hermanos, que está guardando presión dentro de él. Hasta que un día pasa que hacen un comentario y explota. ¡Pum! Y le empieza a despotricar. Es de un carnal. Es alguien que se guía por impulsos, que de verdad la vida cristiana no la practica. Es cristiano, pero en la práctica es un niño. No ha entrenado su mente, su corazón, su espíritu en la palabra. Por eso actúa de esa manera. Segundo, contiendas. Aquí la palabra contiendas viene de una palabra griega eris y significa que hay peleas. Hay una lucha, hay un pleito. Es decir, son personas que con nada están de acuerdo, con nada. Se pintó blanco, ¿por qué blanco? Si se pintó verde, ¿por qué verde? Ah, bueno, es que ahora los vamos a sentar de esta manera, ¿por qué así? Yo estaba mejor así. ¿Lo regresamos así? No, ya me había acostumbrado al otro. No, no me parece. Ay, ¿por qué ponen cortinas? ¿Acaso esconden algo? ¿Por qué cambiaron el proyecto? ¿Por qué pusieron este tipo de micrófono? ¿Por qué están las bocinas así? De todo se quejan. Esas son condiciones de un carnal. Ay, hermana, ¿por qué siempre tengo que anotarlo? Pues ya me conoce. Ya sabe quién es mi hijo o no. Hermana, pues así es el control. No, pero si ya me conoce, ¿por qué así? O sea, con nada está de acuerdo. Esas son contiendas. Eso es de un carnal. De alguien que es niño. Que no ha crecido. Y tú dices, híjole, ya tiene 6 años en la iglesia y se comporta así. Mira, hermanos, es lindo tener un bebé, ¿verdad? Nosotros que tenemos la gracia que ahí tenemos a esta bebita, la cargas y dices, ay, qué bonita. Pero imagínate a un hombre de 20 años actuando como un bebé. Se ve ridículo. Cuando un bebé se comporta como bebé, se ve bien. Pero cuando un hombre ya de edad se comporta como un bebé, se ve pésimo. Ese es el punto al que quiere llegar Pablo. O sea, ustedes con esas cosas que están haciendo, se ven ridículos. La otra, disensiones. Aquí la palabra griega es disoxtasia, y significa división. División. ¿División en qué? Muchas veces pasa, hermanos, que escuchamos cosas en el internet que a lo mejor no concuerdan con lo que yo digo. Entonces ya empieza a haber una división ahí. Porque ¿sabes con cuál te vas a ir? Con la que mejor te convenga. ¿Ah? O sea, si yo escuché eso y ahí como que se me hizo bueno, y llegas acá y yo te digo otra cosa que choca con eso que te dijeron, te vas a ir con la que más te convenga, con la que más te aporte a tu egoísmo. Eso es de un carnal, ¿no? No te vas por la verdad, te vas por lo que te convenga. Eso es de un carnal.
Divisiones significa que me voy por el nombre y no por la doctrina. Y fíjate bien cómo lo dice, hermanos. Estos 3 pecados van en la escalerita. O sea, uno va detrás de otro. Primero hay celos y después hay pleitos. Y después de los pleitos, ¿qué? Pues ya cada quien hace su grupito, ¿verdad? Como yo ya me peleé con él, entonces todos los que estén conmigo, vénganse para acá. Ya no le hables a él, porque él es mi enemigo. Y todos los que estén con él, pues váyanse para allá, ¿verdad? Pero ¿de dónde surgió todo eso? Primero de los celos, de la envidia que le tengo, y después pues ya nos peleamos porque no suelto, no perdono, me amargo, y como ya soy amargado, pues me peleo con él, y pues a ver quién gana. Eso es de un carnal. ¿De alguien que actúa como los de afuera o no? Santiago 3:16 dice así, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. En traducción viviente, Santiago 3:16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y sí, ¿verdad? Donde hay desorden. O sea, híjole, precisamente en el servicio nos tocan juntos al que te cae gordo. Entonces, pues como te cae gordo, vas a jalar, vas a hacer las cosas de acuerdo hasta donde te convenga, ¿no? Hasta donde me convenga lo voy a hacer. Cuando ya le haga un mal a él, entonces ahí no lo hago. Para que después yo diga, es que eso él no lo hizo. Yo sí hice lo mío, pero él no. ¿De dónde viene eso? Tu ambición egoísta. ¿Por qué? Porque esa es la mente natural, hermanos. Esa es la mente del mundo. Así es. Bueno, pues, véanlo en los trabajos del mundo. O sea, uno no le va a ayudar al de al lado, ¿verdad? Los dos nos tocó sacar copias, ¿no? Yo tengo un bonche aquí de 100 hojas de copias y él también tiene 100. Y yo terminé primero. ¿Y qué hago yo? Pues, cada quien agua para su molino, ¿no? Que alguien tiene que cerrarse con sus propias uñas. Así que yo lo veo a él y a lo mejor puedo ayudarle, pero como tengo ambiciones egoístas, ¿qué me conviene más? ¿Que los dos nos digan que terminamos el trabajo o que yo terminé el trabajo y que lo despidan? Esa es la mente carnal. Lo malo es que venimos acá a la iglesia y ¿qué? Queremos aplicar lo mismo. Pero lo malo es que aquí, bueno, pues aquí yo no puedo despedir a nadie. Aunque tú me digas, es que fulano no barrió ya su parte y aquí yo sí, pues no lo voy a despedir. ¿Por qué? Porque para empezar yo no lo puse, lo puso Dios. Pero te das cuenta cómo radica esa parte carnal. Y no estoy hablando que no sean cristianos, estoy hablando de que son niños. Donde rige la carne, hermano, siempre habrá cosas destructivas. Y cosas que siempre vayan en contra de la palabra y el amor de Dios. Siempre va a ser así. Sigue diciendo ese verso, estamos en 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí como hombres, esa frase significa andan como los de afuera, se comportan como los de afuera. En Mateo 16:23, te lo voy a leer y después te lo voy a explicar. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo voy a leer en traducción viviente. Mateo 16:23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí,
Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. El contexto aquí es que Jesús les dijo que iba a morir y lo que le esperaba en Jerusalén. Entonces dice que Pedro lo llamó aparte y le dijo: Señor, no digas eso, en ninguna manera te acontezca. Pero dice que de una manera como reprendiéndolo, como diciéndole: no, Señor, ¿cómo estás diciendo eso? No, o sea, nos estás desanimando. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí. O sea, es decir, hermanos, hay muchas veces, pues que las cosas son difíciles, ¿verdad? Pero ¿dónde tenemos que tener la vista? En el punto de vista de Dios. De Dios. Pero alguien que es carnal, hermanos, siempre saca conclusiones humanas. Siempre. Y eso es triste, porque siempre las conclusiones humanas, híjole, son bien destructivas, hermano, en serio. Es lamentable que muchos que ya deberían comportarse conforme al corazón de Dios sigan como el mundo, dándole rienda suelta a su carne y a sus deseos personales. Entonces, hermano, no quiere decir que no pequemos. Tenemos una lucha férrea, ¿okay? Con la carne y con el mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero una cosa es que tengamos una lucha y otra cosa es que no crezcamos en esa lucha. Tenemos que crecer. 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, y aquí viene el punto: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Todo lo que es división, hermanos, todo lo que es división es para la gente completamente carnal. ¿Ah? Todo lo que es división es para la gente completamente carnal. Aquí, cuando dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, se refiere a gustos personales. Yo te preguntaré, ¿tienes predicador favorito? Es como si yo te dijera que tienes equipo favorito, comida favorita, no sé, lugar preferido. ¿Qué te gusta más, París o Londres? Estambul. ¿Qué te gusta más? Y tú vas a pensar en esas capitales que yo te digo, y lo primero que te viene a la mente es: ¿dónde me la paso mejor? ¿Dónde hay cosas más bonitas? Eso es tu sentir. ¿Te das cuenta? Eso es de la carne. Pero te digo, no tanto así de que el punto de que sentir sea malo. No. O sea, los sentimientos están allí y Dios los puso. El problema con los sentimientos es que tienen un límite. Andar por sentimientos es malo porque es solo la apariencia. Es solo la apariencia, y así es un carnal. Un carnal es aquel que ve algo en el internet y se fascina por cómo le habla, cómo le predica, cómo traza la Biblia, cómo esto, pero eso dura un tiempo. Al rato, a los 6 meses, a los 3 meses, ya lo ves que anda ya con otro. Entonces, oye, ¿sigues con este predicador que escuchabas en el internet? No, ya cambié, porque como que sentí que no era de Dios. Ay, ¿cómo es eso? Sí, ahora estoy con este. No, hombre, este sí es poderoso. Hasta cuando lo escucho se siente que me confronta, que me edifica. Ese es un carnal. ¿Por qué? Por sentimientos, por emociones. Voy a ver este verso en versión internacional. Dice: cuando uno afirma
yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. O sea, eso no es de humanos, eso. Es decir, hermanos, los corintios juzgaban las cosas por mero conocimiento humano, por medio de sus sentimientos, de sus ojos terrenales, de sus impulsos humanos. Y por eso Pablo les dice que actúan como los del mundo, es decir, no tenían comunión con Dios. Algo había pasado en ellos que se habían estancado, y la muestra de esto es el tipo de conducta que tenían. Que cada quien tenía su preferencia, como si tu canal favorito de la televisión, ¿no? ¿Te imaginas que hubiera un canal así? O un sistema de cable así. 30 canales con 30 iglesias diferentes. ¿Cuál es tu preferido? Eso no debería existir, hermanos, pero existe, en serio. Y ahora ya los cristianos, bueno, eso pasa mucho en las iglesias grandes, cuando hay diferentes pastores. Hay 3, 4 pastores allí. Entonces, ya sabes, cuando predica uno, viene cierta gente. Luego se enteran que va a predicar el otro, la otra semana. Y esa gente que vino este día, no viene, viene la otra. ¿Eso qué te da a entender? Que no vienen por la palabra, vienen por la persona. Y eso es de un carnal. ¿Por qué? Por impulsos sensuales. Hermanos, es insensato exaltar a los hombres mediante una consideración de la naturaleza del mensaje del Evangelio. O sea, aquí no importa quién dé el mensaje, sino lo que predica. Y tristemente el carnal no se fija en eso, se fija en la persona. Primera Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo les está diciendo que no importa la persona, sino la función que cumple. Ambos, Pablo y Apolos, son servidores del Señor. Para Pablo, hermanos, lo importante no es la persona. Les dice que no deberían poner su atención en las personas, sino en el trabajo que desarrollan en el nombre de Cristo. Aquí la palabra servidores viene de la palabra griega diáconos, que significa un ayudante. Fíjate, un mesero. Un siervo. Lo que está diciendo aquí Pablo es que tanto yo y Apolos, predicamos lo mismo. No entiendo por qué ustedes tienen más afecto por uno, más. Aquí el punto es más apego hacia uno y hacia otro, ¿no? Y eso ya lo había explicado en el capítulo 1. Pablo no era un hombre muy elocuente, pero era un gran teólogo. Apolos era lo contrario. Era un gran predicador. Lucas 17:10, te lo voy a leer. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, hicimos. ¿Sabes dónde se ve la verdadera intención de tu corazón, hermano? Cuando te elogian mucho. Ahí se ve lo que en verdad tú eres. Porque hay muchos predicadores que sí se ven santos por fuera, o sea, bien vestidos y toda la cosa, pero cuando los empiezan a elogiar, sale su corazón carnal. ¿Cómo? Que ellos quieren posición, quieren reconocimiento, le quieren robar la gloria a Dios. Y hermanos, la gloria a Dios no la comparte con nadie. Esa frase, el punto ahí. Y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Aquí Pablo se refiere a lo
a los misterios y a los dones en la iglesia. Es decir, tanto Pablo y Apolos, Dios les reveló cosas para que la iglesia sea edificada, no para que ellos se autoexaltasen. ¿Qué, hermanos? Entonces, obviamente hay hermanos, y aquí va a pasar también que pues tú entiendes una cosa, o tú has entendido un poquito más, Dios te ha dado más iluminación, tal vez a otro un poquito menos, pero lo poco, lo mucho que Dios nos haya dado, ¿para qué lo vamos a utilizar? O sea, no es para sentirme superior, es para que edifiquemos la iglesia. En el área en que estemos, sea jóvenes, sea niños, sea adultos, sea con los adolescentes, con quien sea. Lo poco, lo mucho que Dios nos vaya otorgando de conocimiento es para que nosotros edifiquemos la iglesia, y otra cosa, para que practiquemos y crezcamos en la vida cristiana. O sea, si entendemos mucho, mucho se nos va a demandar. Pero Dios espera que eso mucho tú crezcas, tú madures. Terminamos con este verso, 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí Pablo toma la agricultura y toma que cada quien hizo su trabajo, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, pensar que por mí se hacen las cosas es una verdadera locura. Muchas veces yo he escuchado congregaciones así, que dicen, es que esta iglesia la inició el pastor fulano, que ahora ya se murió, la inició él es el que nos hizo crecer. No, cálmate, no. Él solamente hizo su trabajo. ¿Cuál? Predicar, enseñar, soportar, corregir, pastorear. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pablo fue el que predicó en Corinto el evangelio. Él fue el que sembró esa iglesia. Y Apolos fue aquel que le empezó a regar con la palabra, o sea, darles más enseñanza. Pero al final esa iglesia había crecido, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Entonces la pregunta aquí es, bueno, termino con el siguiente verso, que va muy unido. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, no el que ni la riega, ¿no? Sino el que la riega, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí, hermanos, podemos decir esto. Pablo no está despreciando la tarea a la que los predicadores son llamados. No obstante, ¿quién es mayor? ¿Quién merece mayor exaltación? ¿El que planta, el que riega, o el que obra el crecimiento? ¿Quién merece mayor reconocimiento? El tercero, porque ese tercero es Dios. El que planta y que riega, bueno, pues nosotros hacemos eso, ¿no? A lo mejor tú plantas la semilla, le hablas a alguna persona y yo a lo mejor la riego, ¿no? ¿Cómo? Le predicamos la palabra, le enseñamos, lo discipulamos, pero al final, ¿quién le va a dar el crecimiento? Dios. Él es el que merece entonces la gloria ahí. O sea, nosotros, pues bueno. Pero ¿te das cuenta cómo se desvía el carnal? Le da importancia a cosas que son simples. Entonces el carnal se da cuenta pues si tiene una congregación de 10,000 gentes, entonces es un super pastor ese. Ese es un carnal. Se guía por la vista. Hermanos, hay una iglesia allá en Estados Unidos que la dirige un pseudo pastor, porque no es pastor, un pseudo pastor que saca muchos libros de psicología. Se llama Joel Osteen. Ese hombre llena un estadio por reunión. Llena un estadio por reunión. O sea, estamos hablando de unas 30,000, 50,000 gentes.
Y muchos lo alaban por eso. Pero un carnal no se va a fijar en la gente o en el número, se va a fijar en lo que predica. Y ese hombre lo que predica es pura psicología. Pura psicología. Y obviamente que esa es leche. Y la leche al carnal le gusta. O sea, ¿a quién no le gusta una iglesia donde pues no te digan nada, donde llevas tu vida como tú quieres, que pues no hay problema, y mientras tú sigas dando tu diezmo, tú sigas aportando tu cantidad, ¿verdad? Es así, ese tipo de congregaciones, porque no es iglesia, ese tipo de congregaciones, hermanos, ahí llevan tu control de cuánto ganas, ¿eh? ¿Cuánto ganas? Y si te faltó dar tu diezmo ese día, te llaman por teléfono, ¿eh? De que, ¿a qué horas? Porque la obra de Dios no se detiene, dice. La obra de Dios no se detiene. Bueno. Pero ahí el punto es, ni tú te metes conmigo ni yo me meto contigo. Pero la vianda, hermanos, ¿sabes qué va a hacer? Te va a confrontar. Por eso mucha gente tú ves que los domingos, ¿qué hacen? Mejor se paran y se van. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a quitarse eso, porque esa es su manera de vivir. Pues hermanos, un carnal no es aquel que no es salvo. Un carnal es aquel que a lo mejor sabe de Dios, pero no vive eso. Y por eso no crece, no madura. No es fuerte en muchas cosas que ya debería ser fuerte. Ya debería ser fuerte, ya debería ser un maestro en vez de un niño. Entonces, hermanos, el que merece la gloria es Dios. El que planta y el que riega no son nada. El que sí merece la gloria y la exaltación es Dios, que da el crecimiento. Ok, hermanos, aquí le vamos a dejar 1 Corintios 3:7. Ahí le vamos a dejar.